Una de la tarde con 49 minutos, ya estamos de vuelta en la segunda emisión de Imagen Informativa. Desde el principio del programa le di a conocer que, bueno, voy a cambiar de tema, perdonen ustedes, pero voy a cambiar de tema porque tenemos en la línea telefónica al senador Luis Miguel Barbosa, coordinador parlamentario de los senadores del PRD. Vamos a platicar con él sobre varios temas, entre otros, pues las campañas sucias que estamos viendo en distintas partes del país. Hola, senador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Pues gusto saludarte. Quisimos platicar contigo porque, bueno, hay un tema, estamos a 11 días de las elecciones, del próximo 5 de junio, y lo que estamos observando en varias partes del país, por no decir en prácticamente todos los estados que tienen elecciones, pues son unas campañas, Miguel, si no me permites decirlo así, de un nivel ínfimo, en cuanto a las acusaciones que estamos viendo unos candidatos a otros acusándose de narcotraficantes y hasta de pederastas, por supuesto de corruptos. ¿Tú cómo evalúas el nivel de estas campañas? ¿Qué te parecen a ti y sobre todo qué podríamos hacer al respecto, pues desde el plano legislativo para no caer en lo que parecen pues unas contiendas que están cada vez más denigrando la idea de la democracia, Luis Miguel? Bueno, no la democracia en sí, sino la política, el ejercicio de la política y que pone a esta actividad del hombre dentro de las actividades menos dignas, más que provocan una posición más indecorosa en el ser humano. Así se pone a la política cuando en una campaña electoral mucho de la estrategia para ganar es denigrar al candidato competidor o exhibiendo cosas que pueden ser desde ciertas hasta absolutamente falsas. Mira, lo que yo observo es leyes electorales, una ley electoral que derivó de la reforma política 2013-2014, ¿sí?, que no dio para generar procesos electorales con toda la legitimidad. Porque se volvió muy restrictiva la ley electoral. El principio por el cual los que estuvimos sentados en la reforma política constitucional 2013 y las siguientes reformas a leyes secundarias fue para atacar la inequidad en las elecciones. Sí. Eso es por lo cual nosotros creamos un sistema nacional electoral desde el INE, ¿sí? Eso es por lo cual se generaron nuevos sistemas de fiscalización, de rendición de cuentas. Para eso se creó todo un andamiaje legal que tuviera como propósito impedir la llegada del dinero público y el dinero privado a las campañas, que es dinero ilícito, ¿sí? Pero yo creo que hasta ahorita no ha habido no solamente una ley electoral adecuada, sino órganos integrados por hombres y mujeres capaces de hacer cumplir. A la vista, primero el INE y lo que hizo el INE en las elecciones 2015 no fue satisfactorio, Pascal, ¿sí? No vimos a una autoridad nacional electoral con la capacidad para resolver los asuntos de las elecciones 2015, las federales y las locales que se dieron en ese año y en esa misma fecha. Sí. Hoy estamos viendo para los 14 estados la misma condición, ¿sí? Autoridades electorales que dependen del INE, los OPLES hoy dependen del INE, pero que siguen igualmente sujetos a la instrucción, a la orientación que dan en su mayoría los gobernadores. ¿Está rebasada la autoridad electoral, el INE y las OPLES? Absolutamente. Está sujeta al control político de los gobernadores. A la vista de todos, no es un hecho que lo vayas a descubrir con una investigación o con una solicitud de transparencia. Te encuentras que los recursos públicos de los estados están manejados para ciertos candidatos y los recursos públicos federales están manejados para otros candidatos, ¿sí? Entonces, eso está a la vista. Vemos el derroche, vemos que en un solo acto hay partidos que pueden con eso gastarse o alcanzar o rebasar los topes en los gastos de campaña. Vemos todo ese cúmulo de cosas y ahora se agregó una condición
por la que iniciaste el planteamiento de esta pregunta es el tema de las campañas negras. Las campañas negras, me explico, no están permitidas en la ley. No es que tengas que generar una ley en contra de las campañas negras, no están permitidas. Ya está prohibido. Está prohibido, o sea, alrededor de muchas cosas, por ejemplo, las llamadas telefónicas, por ejemplo. Sí, recuerda que no podrá hacerse ninguna grabación sin autorización de un juez o por el propio algún destinatario de una llamada que le corresponda o que la haga. Y aquí estamos encontrando que el mecanismo de vigilancia política está presente de manera real, sí, en los estados de la República y no sé si desde la Federación. Y no estoy exagerando, Pascal, no estoy exagerando. Lo otro, los señalamientos de corrupción, bueno, yo ahí también podría decir que es también la condición en la que están todos aquellos que compiten, ¿sí? Sí. Quien tenga circunstancias que puedan ser reveladas por un competidor, es la campaña electoral el escenario para hacerlo de manera completa. Ahora, pero se ha caído, digamos, ayer por la tarde andaba circulando en redes sociales, pues el audio, para no caer en lo que estamos criticando, ni siquiera voy a mencionar de qué se trata, el audio de un candidato a gobernador hablando con una supuesta amante. Eso pues no es de interés público, ¿no? Y sin embargo está ahí, y sin embargo incide. Y aunque esté prohibido, como tú bien dices, pues alguien lo sube a YouTube y le avisa a algunos periodistas de dónde se encuentra. Pero esto, corrígeme si estoy equivocado, pero esto es posible porque hay mercaderes de este tipo de productos. Y hoy, esta semana publicamos en el periódico que un personaje de nombre Carlos Alberto Benítez Cruz se anda paseando por el Senado vendiendo estos materiales. Esos materiales existen y son parte de la campaña porque hay quien paga por ellos, ¿no, Luis Miguel? Sí, claro que sí. O sea, hay gente que puede inclusive mantener un sistema de vigilancia para la extorsión. A ver, ¿qué sí debe de haber después de esto? Reglas claras para que quien revele una filtración de esta naturaleza, de la que tú hablas, del asunto de un diálogo entre un candidato y su amante, ¿sí? Eso forma una opinión sobre las personas, sí, pero que tiene que haber sanciones para quienes hayan sido parte de esa revelación. O sea, hoy lo que hay es una autoridad electoral que puede hacer que un spot que esté cargado de difamación, de señalamientos, de adjetivos, se baje de la red radioeléctrica de radio y televisión en tiempos de campaña. ¿Sí me explico? Sí. Pero debería de haber sanciones penales para quienes hacen de esto o un negocio o sea parte de una estrategia por la cual se pretende. Los propios candidatos que promuevan esto deben de perder su registro, O sea, sí tiene que haber una reforma a la ley electoral. No la veo, te lo digo con franqueza, no la veo, porque una reforma política rumbo al 2018 cada vez se ve menos probable. Porque ese es el problema, ¿no? Que entremos a la contienda presidencial por la presidencia de la República con este con este nivel que yo creo que va más allá de calificarlo de campañas negativas. Yo creo que esto de plano es una lucha de lodo que beneficia a nadie, ¿no? Bueno, hay profesionales, ¿no? Yo sí conozco más de una firma que se renta desde países de Latinoamérica para hacer guerra sucia. Sí. Y sí conozco más de una firma acá en México que su principal punto de referencia es guerra sucia, ¿sí? Sí. O sea, la guerra sucia sí es parte de las estrategias que utilizan sus candidatos para destruir a sus contendientes, ¿sí? Y entonces, ahí, cuando se acaba la campaña, terminas con un candidato, bueno, un candidato electo, que fue capaz de utilizar cualquier mecanismo para ganar, fue capaz de violar la ley, está vinculado a intereses que no son precisamente legales,
y te encuentras que la política es un desaseo completo, Sí. y que la gente cada vez va a tener una opinión más deteriorada de la política Ese es el problema. y más deteriorada de todo lo que hacemos los políticos. Oye, a lo mejor me voy a ver muy romántico lo que te voy a preguntar, pero no hay una forma más allá de penalizar, de castigar, no hay una forma en que esta clase política pueda darse cuenta del daño que le está haciendo, como tú dices, a la actividad política, y yo incluso agregaría a la democracia, porque ya le empieza a meter duda a la gente en si esto vale la pena, este proceso democrático vale la pena. No habrá forma de que caigan en cuenta quienes pues están haciendo o aprovechando esto del daño que están produciéndole a la actividad política y a la democracia. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Sin duda, una reforma a la ley para sancionar con más severidad este tipo de acciones. ¿Cuáles son las acciones que hay que vinculado a acciones de los supuestos que puedan describir una llamada guerra sucia, que inclusive pudieran perder el registro de la candidatura? Las multas se ríen, ¿eh? Las Sí. multas se litigan y se vuelve un asunto sin resolverse, ¿sí? Pero la pérdida del registro de candidatos o de equipos de candidatos que promuevan este tipo de acciones sería una acción o una sanción que sí movería a que hubiera otro comportamiento, pero vuelvo a caer en los órganos electorales incapaces de regular un proceso electoral con un estricto apego a la ley, ¿sí? Sí. No con acciones de arbitrariedad, de apego a la ley, para que pudiera garantizar procesos electorales equitativos y no inequitativos. Pues te agradezco mucho estos comentarios, Miguel, muy amable, gracias por estar nuevamente en el programa. Yo te mando un abrazo, Pascal. Gracias. Fraterno. El senador Luis Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD.